Muy buenos días tengan todos los hermanos, a todos ustedes que nos ven a través de la internet. Reciban la más cordial bienvenida a este programa de domingo, programa juvenil. Y como no queremos hacer nada sin la dirección de nuestro amantísimo Señor, estaremos pidiendo a nuestro pastor Eddie Estrada que tenga la oración en favor de este servicio. Con reverencia desde nuestros hogares, oremos. Padre, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te ruego que tú me perdones, Señor, y escuches esta plegaria que elevo a ti, Señor. Vengo delante de ti en este momento, Señor, con gran necesidad, Dios mío, pidiendo que tú bendigas esta programación, Padre. Nada queremos hacer, Dios mío, en nuestra vida que no tenga la bendición tuya, Padre. Por eso, Señor, en este momento imploramos que tú nos bendigas, Padre Celestial. La persona que está dirigiendo la programación, te ruego que tú seas con esta persona, Señor, y ponga palabras, Señor, en sus labios que puedan ser de ayuda y de bendición para la persona que está cansada, Señor, la persona que está triste, Padre, que de esa manera, con sus palabras, pueda recibir ánimo, Señor. También te ruego por los hermanos que entonarán alabanza, Señor, que cada alabanza, Señor, ministre la necesidad de los hermanos que escuchan, Padre, y de esa manera, Señor, tu iglesia sea edificada, oh Padre Celestial. Una programación más, Señor, edifica tu iglesia, Padre. También el mensaje de tu palabra, Señor, te ruego que sea de ayuda para todas las almas, Dios mío. Escucha esta programación, esta oración, Señor, escúchala, Dios mío, y bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplico todo. Amén. Y en esta mañana hemos decidido poner como título a este programa que la gloria de Dios brille en tu vida. Es evidente tu
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Pero alégrense todos los que en ti confían, porque tú los defiendes y en ti se regocijan. Gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y bien. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies.
preciosa alabanza donde nos dice: a la gloria de Dios, todo el que quiera venir a la gloria de Dios, a exaltar y glorificar su nombre. Y de esta manera estaremos pidiendo a nuestra hermana Dauris Castañeda que tenga la oración en favor de la juventud. Con reverencia desde nuestros hogares, oremos. Querido Dios que moras en los cielos, delante de tu santa presencia me humillo y me arrepiento por todos mis pecados, faltas y errores cometidas delante de ti, Señor. Agradecida a ti vengo por este hermoso día, Dios mío, donde hemos podido sentir tu presencia, donde hemos podido tener un encuentro especial contigo. Yo te ruego, Padre amado, en esta hora en favor de la juventud de tu iglesia. Yo te ruego, Padre amado, que donde quiera que se encuentra un joven en este día, hasta ellos llegue tu calor, llegue tu amor. Aquel joven que está falto de fe, que está flaqueando en el camino, Padre amado, yo te ruego que seas con él, que tú nos ayudes a brillar donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que podamos predicar a Cristo, Señor. Bendice nuestras vidas, guíanos por el camino de la verdad y no te desampares de nosotros ni un solo instante. Mira que todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy quien dices que soy. Es la alabanza que nos entona el grupo. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy
Me humillo y me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te ruego que tú escuches esta plegaria que elevo a ti, Señor. Quiero darte gracias, Señor, con todo mi corazón por la oportunidad que tú nos concedes a nosotros de escuchar tu palabra, Padre, y de poder escucharla, Señor, con plena libertad, Señor. En otros lugares del mundo las personas tienen que predicar, Señor, quizás escondidos, Dios mío, y a veces, Señor, aún su propia vida, Dios mío, está en peligro, Padre, por predicar tu palabra. Pero nosotros tú has tenido una dicha inmensa y es concedernos la oportunidad de poder predicar tu palabra con toda libertad. Te ruego en este momento, Dios mío, por mi hermano que va a predicar, que tú seas con él y lo ayudes y lo bendigas. Hay mucha necesidad de escuchar tu palabra, Padre, y yo te ruego que tú seas con él, que tu Espíritu Santo sea con él, Dios mío, ayudándole, Padre, y poniendo cada palabra, Señor, en su boca, Dios mío, que pueda ser de bendición para nosotros, Señor. Y esta palabra que no sea solamente una palabra que se predique, Padre, sino sea una palabra que le prestemos atención, Dios mío, una palabra que la llevemos a nuestro corazón, Padre celestial, y así tu palabra pueda dar fruto, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Escúchanos, Señor, porque estamos muy necesitados de ti, y bendice a mi hermano en esta programación. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplico todo. Amén. Muy buenos días tengan todos mis hermanos, mis amigos, sean bienvenidos a esta programación, a este culto streaming que estamos haciendo online de la Juventud Nacional de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La escritura base para este mensaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 28. Y dice así la palabra de Dios: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Quiero contarles una pequeña historia. Cuando yo tenía alrededor de 13 años, pues acostumbraba a fugarme de la escuela. Me fugaba del turno de clase, me escapaba de la escuela, y la verdad es que mis padres no se daban cuenta porque tenía buenas notas en la escuela. Al igual que mi hermano tenía buenas notas en la escuela, pero lo que él acostumbraba a hacer no era fugarse de la escuela, sino dormir en clase. Recuerdo que un día el profesor de historia, como ya era de costumbre que mi hermano estuviera durmiendo en el salón de clase, lo despierta. Todo el salón está prestando atención, lo está mirando, y le hace una pregunta acerca de Napoleón Bonaparte. Me parece que fue algo acerca de la Marcha Fría. Y él, soñoliento, le respondió la pregunta de manera correcta. Y el profesor lo anotó, los muchachos se rieron. Pues bueno, me pasaba algo parecido. Yo me fugaba de la escuela, pero a la hora de dar las pruebas tenía buenas notas. Entonces mis padres no se daban cuenta. Resulta que un día hago la gracia de fugarme de la escuela y mi hermano se enferma del estómago. Entonces mi padre lo tiene que ir a buscar de la escuela más temprano que el horario de costumbre. Y yo me voy a la casa de un amigo, en la fiesta, la parranda, la pachanga con los muchachos. Y cuando llego a mi casa, mi padre está en mi cuarto y me pregunta: Jason, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Yo conozco a mi papá y yo conozco su voz. Y él tenía una voz que sonaba a peligro. Tenía una voz que sonaba como que él estaba tratando con todas sus fuerzas de retener su enojo. Y yo, al conocer la voz de mi padre, pues le respondí: papá, es que yo no fui para la escuela hoy porque ya esa clase yo la conocía y quería salir con un amiguito. Y le dije la verdad. Al yo decirle la verdad, mi padre me dice que me había salvado de un castigo tremendo y quizás hasta una paliza por haberle respondido con la verdad. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque es importante
es de alta importancia que tú conozcas la voz de Dios. Y ese es el título de este mensaje. Escucha la voz de Dios. Quiero hablarte acerca de un joven de la Biblia. Y este joven se llamaba Samuel. Samuel era un joven que fue consagrado para Dios desde su niñez. Samuel era hijo de una mujer que tenía problemas, no podía tener hijos, era estéril. Ella va a la casa de Dios suplicante entre sollozos y lágrimas. El sacerdote Elí piensa que ella está borracha. No estaba borracha, sino clamaba por un hijo. Y Dios le concede su petición, le da un hijo, y ella le promete a Dios entregarle a ese niño varón para su servicio. Ella cumple con su promesa, le entrega al niño al sacerdote, y Samuel se consagra para Dios. Samuel llegó a ser uno de los más grandes profetas y el último juez de Israel. Pero la Biblia nos presenta a Samuel como un niño que servía, un jovencito que servía en la iglesia de una manera muy peculiar, y es que Samuel, aunque llegó a ser uno de los más grandes profetas, aunque llegó a ser un gran juez en Israel, fue el joven que ungió, el hombre, el profeta, que ungió al rey Saúl y luego unge al rey David. Pues Samuel no conocía la voz de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Cuando nos dice la Biblia que la palabra de Jehová era de estima, significaba que los profetas no estaban recibiendo revelación de Dios. Nosotros hoy queremos escuchar palabra de Dios, abrimos nuestra Biblia. En aquel tiempo, la Biblia estaba en el proceso de ser escrita. Y pues estos hombres de Dios, en el tiempo en el cual Samuel, el profeta Samuel, en aquel momento el niño Samuel, en el tiempo en el que él nace, en el tiempo en el que él está sirviendo y ministrando en el templo como niño, la palabra de Dios era de estima, era escasa, no se escuchaba, no había revelación hace muchos años. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 2, y aconteció un día que estando el día acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, es decir, que estaba mayor, estaba anciano, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse. Ahora, quiero mostrarte algunas cosas esenciales que nos revela la palabra de Dios en este texto. Primero, Samuel era un joven consagrado a Dios, es decir, Samuel no era un joven que podemos hoy en día considerar como ser un joven del mundo. Samuel era un joven consagrado a Dios, es decir, en el día de hoy podríamos básicamente comparar a Samuel con un joven cristiano. Samuel dormía en el templo cerca del arca del pacto. No ha habido, quiero que me escuches bien, no ha habido otro lugar físico en la tierra más sagrado donde la gloria de Dios se manifestara de mayor forma que en el arca del pacto. Esto es muy importante entenderlo. El hecho de que tú pertenezcas a la iglesia de Dios, el hecho de que tú participes de los servicios de adoración, ya sea en forma presencial o como lo estamos haciendo ahora en forma de streaming o por el internet,
esto no significa que tú vas a conocer la voz de Dios. Ahora, hay algo muy importante, y es que los días de Samuel tienen cosas muy similares a las que vivimos hoy. En particular vemos como nuestra nación día a día, así como el pueblo de Israel en el tiempo en el cual el profeta Samuel fue a servir, a ministrar en el templo, vemos como nuestra nación día a día se aleja más de la palabra de Dios y de los principios morales y los mandamientos que la palabra de Dios nos enseña. Eso es algo que lo estamos viendo hoy en esta nación de los Estados Unidos. Otra cosa que vemos es la escasez de la palabra de Dios, escasez de revelación. Yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que están con nosotros, que están participando de este programa, si escuchan una canción por el internet, por YouTube, por Spotify, si escuchan una canción y escuchan la voz de Anuel AA, van a saber quién es. Si escuchan una canción del otro de Bad Bunny, van a saber quién es. Si escuchan una canción del otro de J Balvin, van a saber quién es. Pero yo quiero preguntarte, ¿conoces tú, así como tú conoces todas las cosas del mundo secular, así como si, por ejemplo, si ves un meme de aquel show The Office o La Oficina, tú sabes exactamente quiénes son los personajes, así como si ves un meme en tu teléfono de aquel show Friends, tú sabes quiénes son los personajes? ¿Conoces tú la palabra de Dios? ¿Conoces tú lo que dice la Biblia? Dice el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 3. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel, mira, esta parte es muy importante, quiero que prestes atención a esta parte. Dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Yo sé que nosotros tenemos muchos jóvenes en nuestro círculo, en nuestra iglesia, en nuestro ambiente, en nuestro grupo, que quizás participan de la programación de la iglesia, pero que no conocen aún a Dios y que la palabra de Dios no ha sido revelada a ellos. Yo quiero que tú sepas que si tú eres uno de estos jóvenes, este mensaje es para ti. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido tú un encuentro con Dios? ¿Has tenido tú un encuentro con Dios? Mira lo importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 que Samuel no había conocido aún a Jehová, es decir, no había tenido un encuentro con Dios. Y también nos dice que la palabra de Dios no había sido revelada a Samuel. Ahora, Samuel era sacerdote o servía con los sacerdotes. Y ellos leían la ley de Moisés. Pero la escritura nos dice que Samuel no había leído. No nos dice que él no había leído o que no había escuchado la escritura. La palabra de Dios nos dice que no había sido a él revelada la palabra de Jehová. No es que él no la había escuchado, sino que no había sido revelada la palabra de Jehová. Yo quiero que tú sepas algo. Para que haya revelación de la palabra de Jehová en tu vida, tiene que haber fe. Y para que haya fe, tiene que haber un encuentro con Dios. Yo quiero preguntarte, ¿has tenido tú un encuentro con Dios? Dice el versículo número 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él levantándose vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, suceden dos cosas. Existe un antes y un después. No existe persona en la historia de la humanidad que se ha encontrado con el Dios de la creación y no ha tenido un antes
y un después. Ahora, Dios le muestra a Samuel, unos versículos más adelante, lo que va a acontecer. Samuel le cuenta a Elí lo que recibe como revelación de la palabra de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Hay un antes y un después. La palabra de Dios nos dice: y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Alabado sea su nombre. El Señor nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, hay un antes y un después. Yo me imagino qué habrá pensado el joven Samuel aquel día cuando él comenzó sus actividades. Era un día común y corriente para el jovencito Samuel. Un día normal para el jovencito Samuel. Él era un joven más de la gran multitud del pueblo escogido de Dios. Yo quiero que tú sepas, joven, que tú puede que te sientas como que eres uno más. Puede que te sientas como que tú eres una persona insignificante, que no tienes valor ni sentido, pero no existe persona que no haya sido creada por el Dios omnipotente, todopoderoso. No existe persona que haya sido creada por Él que no tenga un propósito. Yo quiero que tú sepas que así como el joven Samuel, tu vida tiene propósito. Yo quiero que todos los que nos están escuchando esta mañana en el chat, pongan en el chat o en el chat de Facebook, donde nos estén viendo, que pongas: mi vida tiene propósito. Yo quiero que tú lo pongas ahora en el chat: mi vida tiene propósito. Las voces literarias. Existe en lo que es la literatura algo que se denomina o se llama como la voz. Y esto no es una voz audible, sino es el estilo o la forma de narrar de un autor. Ahora yo quiero que tú sepas que la Biblia tiene alrededor de 40 escritores, es lo que se cree, que tiene alrededor de 40, quizás un poquito más, escritores inspirados por Dios. Pero la Biblia solamente tiene una voz. La Biblia solamente tiene un autor. La idea principal, el espíritu de lo que dice la palabra de Dios no cambia, porque la voz es de Dios. ¿Conoces la voz de Dios? Yo quiero darte tres cosas que van a ser necesarias para que tú puedas conocer la voz de Dios. Tres cosas prácticas y necesarias para conocer la voz de Dios. 1. Encuentra un tiempo para estar a solas con Dios en oración. Estar a solas con Dios en oración fue lo que transformó a Moisés de tal manera que dice la palabra de Dios que su rostro brillaba. David desde niño aprovechaba la soledad de los montes en los que él era pastor para hablar con Dios y escribir salmos que edifican nuestra vida hasta el día de hoy. El apóstol Pedro recibió la visión de que para los gentiles, para ti y para mí, si tú eres gentil, de que para los gentiles también era la gracia, estando a solas con Dios en oración. Jesús, el personaje más importante de toda la historia, el creador del cielo y la tierra, Jesús, Dios hecho carne, siempre encontraba un momento para estar a solas con Dios en oración. No importa lo importante de tu trabajo, no importa lo esparcido que estés con tu tiempo, no importa la cantidad de actividades que estés realizando, si no tienes un tiempo en tu día para estar a solas con Dios en oración, algo está mal. Así que yo te recomiendo que desde hoy, si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, te recomiendo que desde hoy tú empieces a practicar tener un tiempo a solas con Dios en oración. Segunda cosa que te quiero dar, cosa práctica que tú puedes hacer para escuchar la voz de Dios. Estudia la palabra de Dios. La Biblia es el regalo más precioso que Dios le ha dado al hombre. En la palabra de Dios se encuentran los pensamientos de Dios, sus gustos, sus cualidades, su personalidad, sus sentimientos, sus planes. En la Biblia se encuentra la voluntad de Dios para tu vida.
y si no sabes qué hacer con tu futuro, si hay muchos caminos delante de ti, no sabes cuál escoger, yo te recomiendo que tú leas la palabra de Dios. Tercera cosa que te quiero dar, práctica, muy práctica, para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Y esta es: busca la presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Te lo voy a repetir. Tercera cosa: busca la presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Yo quiero que tú sepas que el diablo conoce la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, él lo hizo usando escrituras bíblicas. Pero lo que el diablo ofrecía no estaba de acuerdo con el carácter de Dios. Si una persona usa partes de la escritura para predicar conceptos ideológicos, prácticas, religiones, doctrinas que van en contra del carácter de Dios, esa enseñanza no es de Dios. Para poder tener esta claridad de discernimiento, para poder entender qué es lo que dice Dios, necesitas la manifestación, la revelación, la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Yo quiero que tú sepas que los apóstoles de la Biblia no eran hombres de grande conocimiento. Y eso era algo que turbaba, y eso era algo que le explotaba la mente a los religiosos, a los hombres cultos del tiempo del Señor Jesús. Era algo que no les cabía en la mente a los hombres de aquel tiempo, porque estos apóstoles, estos discípulos de Cristo que fueron enviados a predicar el evangelio a toda criatura, no eran hombres de mucho conocimiento, pero cuando Pedro caminaba, su sombra sanaba a los enfermos. Cuando Pedro caminaba por las calles de Jerusalén, su sombra sanaba a los enfermos, porque la manifestación y la presencia y el poder de la vida del Espíritu Santo estaba sobre la vida de los apóstoles. Yo quiero también que tú sepas que la voz de Dios casi nunca va hacia el mismo lugar donde se dirige la cultura popular. Cuando Jesús vino a la tierra, el mundo era dominado por un imperio poderoso y despiadado, totalmente pagano y corrupto. Las piernas de hierro de la visión de Daniel, Roma, la gran Roma. Existían en aquel entonces, culturalmente, en Jerusalén, 3 voces, y por la región de Judea, 3 voces. La voz de los religiosos, aquellos que se escondían en sus rituales y buscaban siempre la ventaja política en sus enseñanzas. Y hay personas hoy en día que también buscan sentirse validados y buscan sentirse justificados en la cantidad de servicios religiosos que atienden. Pero yo quiero que tú sepas que no importa la cantidad de servicios religiosos, prácticas religiosas, pensamientos religiosos que tú adoptes, eso no te va a enseñar a escuchar la voz de Dios. Existía también la voz de los esenios, que no soportaban más a la sociedad y huyeron al desierto. Y hoy en día hay muchos jóvenes que se esconden de la realidad de lo que está sucediendo en los juegos, en el escapismo que nos ofrece el internet, que nos ofrecen los filtros de las fotos de Instagram, de Facebook, en los TikToks, en YouTube, en las redes sociales, y se escapan pasando horas y horas en este lugar porque no aguantan, porque no, quizás la realidad que estamos viviendo es muy fuerte, quizás la realidad que estamos viviendo es muy cruda, así como la realidad que se vivía enfrentando al imperio romano, y pues deciden escuchar la voz de los esenios, aquellos que deciden escapar la realidad. Estaba la voz también de los sicarios, los rebeldes, los realistas, aquellos que han decidido mirar al imperio a la cara y enfrentarse a él, aquellos que se tiran a la calle a protestar, aquellos que forman turbas, aquellos que forman destrozos, aquellos que quieren cambiar el mundo a fuerza de golpes y apuñaladas. Estas eran las 3 voces que existían en el tiempo de Cristo en Judea, tanto como lo existen en el día de hoy. La voz de los religiosos, la voz de los escapistas
y la voz de los rebeldes y la voz de los que enfrentaban a golpes los golpes. Y en medio de todas estas voces, en medio de todas estas crudas realidades, en medio de todas estos pensamientos similares o semejantes a aquellos que vemos hoy día, se levanta la voz de Jesús diciendo: mi reino no es de este mundo. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar la carga en 1 milla, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Ese es el Jesús que yo conozco. El Jesús que con su voz calma los vientos y la tempestad. El Jesús que con su voz echa fuera a los demonios y ellos le obedecen. El Jesús que con su voz le dice a Lázaro: ven fuera, y los muertos se levantan de su tumba. El Jesús que dice: apártate de mí, Satanás, y el diablo tiene que salir huyendo. El Jesús que dice: confiad, yo he vencido al mundo. El Jesús que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es el Jesús que yo conozco, y es el Jesús que yo te invito a que tú conozcas hoy. Te doy esta invitación: escucha la voz de Dios. Y si tú te encuentras en un lugar quizás lejos de Dios en tu corazón, y si tú te encuentras en un lugar quizás en el que crees en Dios, pero ha pasado mucho tiempo desde tu última oración, ha pasado mucho tiempo desde que tú leíste la Biblia por última vez, ha pasado mucho tiempo desde que derramaste tu alma delante de Dios en adoración, yo te quiero invitar a que mientras el grupo de alabanza canta esta última alabanza, a que tú le digas a Dios que lo amas, a que tú le pidas que regrese en comunión contigo, a que tú le pidas al Espíritu Santo que su presencia, que su poder y su manifestación venga a tu vida para llevarse todas las dudas de tu mente y para darte claridad de camino. Yo te invito a que tú te humilles ante la presencia de Dios y derrames tu alma delante de Él. Yo te invito a que hoy tú hagas un compromiso, a que hoy tú digas: Señor, yo me comprometo a pasar 5 minutos, a pasar 10 minutos, a pasar 15, 20, media hora de oración contigo diariamente. Señor, hoy yo me comprometo a leer 1, 2, 3, 4 capítulos de tu palabra. Señor, hoy yo me comprometo a regresar en una relación contigo. Hoy yo me comprometo a regresar a una vida de santidad, de consagración, porque yo quiero escuchar tu voz. Te invito a que lo hagas, y yo te aseguro que tu vida va a tener un antes y un después. Que Dios te bendiga. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Padre Santo, Dios y Creador del cielo y de la tierra, ante tu presencia estoy humillado y arrepentido, rogándote que perdones mis pecados y mis culpas y escuches esta oración. Gracias te doy, Padre, por este precioso tiempo de adoración que nos permitiste tener, Señor. Gracias por tu presencia.
Gracias por tu manifestación. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, Padre. Señor, te ruego por todos y cada uno de los jóvenes que están recibiendo este programa, que pueda ser un programa de bendición para sus vidas, que la palabra que se predicó haya sido de bendición para sus vidas, no para glorificar ni honrar al hombre, Señor, sino para glorificar a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso. Padre Santo, te ruego ahora que nos bendigas en paz y que tu gran amor y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, el eterno, el gran Consolador, sea con todos tus hijos, ahora y para siempre. Amén.